Muy buenas tardes con todas y todos. Por favor, me confirman si es que me escuchan. Sí, doctor, buenas tardes. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, bienvenidas, estimadas y estimados estudiantes. Un gusto compartir esta segunda jornada del Diplomado Internacional en Derechos Humanos. En esta sesión contaremos con la participación de tres distinguidos juristas. Me refiero al profesor Salim Saidán, al doctor David Cordero y al doctor Gonzalo Ramírez. Este último de Colombia y nuestros dos primeros ponentes de Ecuador. Iniciaremos esta jornada con la exposición del doctor Salim Saidán, quien abordará el tópico relacionado con el derecho a la integridad personal. El doctor Salim Saidán es docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la que ha dictado cátedra de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Argumentación Jurídica y Derechos Humanos. Es además magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar y especialista superior en Derecho Constitucional por la misma institución de educación superior. Es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha patrocinado también, ha trabajado en el área de patrocinio de la Procuraduría General del Estado, precisamente en el área de derechos humanos. El tema que abordará Salim ya lo habíamos mencionado y pues sin más preámbulos, aprovechando lo valioso que es el tiempo, inmediatamente le cedo la palabra a Salim. Estimado Salim, amigo, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Damián. Estimado y apreciado, estimado y querido amigo principal de Latin Juris, para mí es un honor poder participar en este importante espacio que sin duda se abre no solamente para nuestro país, sino para toda Latinoamérica, ¿no? Es una gran iniciativa la que tiene Latin Juris, el poder abordar esta temática con destacados colegas y pues para mí es un honor poder ser parte de este grupo selecto de colegas que compartimos nuestros conocimientos y experiencias en este campo de los derechos humanos, ¿sí? Mi estimado Damián, si es que es posible compartir pantalla, ¿podría ser nombrado coanfitrión? Listo, Salim. Ya. Bueno, un saludo a todos los colegas que nos acompañan de distintos países, de Bolivia, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador. Un saludo muy cordial. Por ahí vi a Kevin Freire, un gusto, mi estimado colega Kevin Freire, recientemente graduado en la Facultad de Jurisprudencia de la PUC. Pues para mí un gusto tenerte entre los participantes. Bueno, yo les voy a hablar esta jornada sobre el derecho a la integridad personal, ¿sí? El derecho a la integridad personal, que es un derecho sobre el que se habla mucho, pero sobre el que definitivamente se ha dicho poco a nivel jurisprudencial, ¿sí? Al menos en el Ecuador, a nivel de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, apenas esta Corte ha desarrollado importantes precedentes jurisprudenciales que sin duda van a ser de gran relevancia para la preparación de los alegatos, la motivación de las sentencias, cuando se trate del derecho a la integridad personal en alguno de los casos, ¿sí? Bueno, antes de comenzar a abordar esta temática, quería también saludar a mis colegas David Cordero, mi colega de la PUCE, y también un saludo muy cordial al apreciado colega docente de Colombia, Gonzalo Ramírez, ¿sí? Bueno, comenzaré por recordar qué implica el derecho a la integridad personal. Creo que es muy importante que nosotros tengamos claro esto, ¿sí? El derecho a la integridad o incolumidad, como lo suelen identificar también, supone un conjunto de condiciones, tanto físicas, psíquicas y morales, que le permiten al ser humano su existencia, ¿sí? Y esta existencia sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de sus dimensiones, ¿sí? Siempre es importante tener en claro cuáles son las dimensiones de la libertad, de la integridad personal, para saber a qué se refiere justamente esta primera
aproximación al derecho, ¿sí? Y yo creo que una de las sentencias más importantes que ha aprobado la Corte Constitucional en funciones es la que aprobó en el mes de marzo de este año, ¿sí? Cuya ponencia fue de Agustín Grijalva y tiene relación con los privados de la libertad, ¿sí? El derecho a la integridad personal de los privados de la libertad fue justamente una de las sentencias más importantes que ha expedido la Corte Constitucional en este periodo. Sí, la actual conformación de la Corte Constitucional se ha referido en los siguientes términos a las dimensiones, ¿sí? A las 4 dimensiones del derecho a la integridad personal. Ustedes observan ahí la sentencia de 24 de marzo de 2021, ¿sí? Y ahí señala brevemente cuál es, en qué consiste cada una de las dimensiones del derecho, ¿sí? Por un lado se habla de la integridad física. ¿Qué implica la integridad física? Preservación de la totalidad del cuerpo y de las funciones de sus partes, de los tejidos y de los órganos, ¿sí? Por otro lado, la integridad psíquica o psicológica implica la conservación del ejercicio autónomo y saludable de las facultades motrices, intelectuales y emocionales, ¿sí? Integridad moral, ¿sí? Tiene que ver con el respeto a las convicciones morales, ¿sí? No se puede forzar a una persona a realizar determinado tipo de actividades en contra de su voluntad. Básicamente es el respeto a la convicción que tiene cada uno, ¿sí? Y sobre todo el que se le permita practicar el culto que desee, por ejemplo, en el ámbito religioso, puede haber una estrecha conexión inclusive con el derecho a la libertad religiosa, si es que la integridad moral no es respetada, ¿sí? Y finalmente la integridad sexual, ¿sí? La integridad sexual, que por ejemplo es siempre analizada cuando se habla del delito de violación. Sin duda, uno de los bienes jurídicos protegidos es la integridad sexual, ¿sí? Se ha dicho que la violación implica una tortura psicológica y una tortura sexual, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la integridad sexual, como dimensión del derecho a la libertad personal, implica la protección de la autonomía de toda persona. Esta autonomía es menoscabada con el delito de violación, por ejemplo, porque no se está respetando la corporalidad, la genitalidad y el consentimiento en la participación de los actos sexuales. Esa es la 4ª dimensión a la que alude justamente el párrafo 70 de la sentencia referida. Recomiendo su lectura, ¿sí? Luego tenemos una cuestión muy importante, ¿no? La relación que tiene la dignidad, no solamente con la integridad, sino con todos los derechos. La dignidad es el fundamento de los derechos. Y lo que ha dicho la Corte Interamericana desde sus primeras sentencias, ¿sí? Ustedes saben que desde los años 80 más o menos ya se dieron las primeras sentencias dentro de casos centroamericanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y una de las primeras sentencias que se dio en la década de los 90 es la sentencia dentro del caso Castillo-Páez. En esta sentencia, la Corte Interamericana estableció un estándar muy interesante. La infracción al artículo 5 de la Convención, que tutela la integridad personal, debe considerarse claramente contraria al respeto debido a la dignidad que es inherente a todo ser humano, ¿sí? Este estándar ha sido reafirmado en varias sentencias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado esta línea jurisprudencial que sin duda se mantiene hasta la actualidad. Considerar que cualquier atentado contra la integridad personal supone un menoscabo de la dignidad inherente a todo ser humano, ¿sí? Luego de eso tenemos uno de los primeros desarrollos jurisprudenciales conjuntamente con el caso Castillo-Páez, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso Velázquez Rodríguez, la primera sentencia de un caso contencioso resuelta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que el derecho a la integridad personal o la incolumidad, por eso les decía que también es parte de todo este desarrollo doctrinario que se ha dado jurisprudencial, el identificarle como la incolumidad. En esta sentencia del caso Velázquez Rodríguez se dice que el derecho a la integridad personal constituye un conjunto de condiciones físicas, psíquicas, morales,
que le permiten al ser humano su existencia. Volvemos a la primera diapositiva. ¿Qué implica el derecho a la integridad personal? Pues aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirma esta relación con las condiciones físicas, psíquicas, morales, con las famosas dimensiones, ¿sí? De las que habla justamente la Corte Constitucional, ¿sí? La integridad física, entonces, hace referencia a la plenitud corporal del individuo, ¿sí? La Corte Interamericana ha dicho eso, y que la integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo, ¿sí? Se habla también aquí, obviamente es un caso de desapariciones, de que la práctica de desapariciones forzadas, ¿sí? Incluye el trato despiadado a los detenidos, ¿sí? Que se ven sometidos, por ejemplo, a tortura, a tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿sí? Pero además de eso, termina afectando a las víctimas indirectas, al entorno familiar, ¿sí? Entonces, sin duda, en estos desarrollos jurisprudenciales iniciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen un estándar muy interesante respecto a la desaparición forzada y el carácter de delito complejo que tiene la desaparición forzada y la característica fundamental de la desaparición forzada, que es ser pluriofensiva, ¿sí? Afecta a varias víctimas directas e indirectas y adicionalmente también, sin duda, afecta a varios derechos. Entre ellos, obviamente, está el derecho a la integridad personal, ¿sí? Luego tenemos una pregunta que generalmente salta en las clases de derechos humanos, ¿no? ¿El derecho a la integridad personal se puede decir que es un derecho absoluto? ¿El derecho a la vida se puede decir que es un derecho absoluto? Pues, aunque no lo crean, el primero sí y el segundo no, ¿sí? Tienen ustedes varias situaciones en las que se puede justificar la privación de la vida. No sería una privación arbitraria de la vida en ciertas circunstancias, por ejemplo, en legítima defensa, ¿sí? Sin embargo, en cuanto al derecho a la integridad personal, parecería que la doctrina coincide en calificarlo como un derecho absoluto al derecho a la integridad personal. Yo me atrevería a decir que es el único derecho absoluto del amplio catálogo de derechos que están reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? Y en tal virtud, la observación general del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la número 20, aclara que no tendrá o admitirá limitación alguna. Revisen la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las opiniones consultivas, las sentencias de la Corte Interamericana, y básicamente dice lo mismo, que no se puede justificar suspensión alguna, ¿sí? Parecería que hay una falta de diferenciación, eso sí, a nivel de Naciones Unidas, a nivel de la OEA, en cuanto a los dos términos que no son iguales, suspensión y limitación. Lo ha dicho inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ha dicho la Corte Constitucional en jurisprudencia reciente, en el dictamen expedido por la Corte Constitucional con respecto a uno de los últimos decretos de estados de excepción, ¿no? No es lo mismo suspensión que limitación. En todo caso, parecería que el carácter absoluto está dado ¿por qué razón? Porque no se admite ni suspensión ni limitación respecto al derecho a la integridad personal. Lo ha dicho Naciones Unidas, lo ha dicho la OEA a través de sus sistemas de protección. No se puede admitir suspensiones, limitaciones al derecho a la integridad personal, porque tiene el carácter de derecho absoluto, ¿sí? Luego tenemos nosotros algo que ha dicho el comité, ¿no? Ha manifestado que no se puede invocar justificación o circunstancia atenuante como pretexto para violar el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por cualquier razón, en particular las basadas en una orden recibida por un superior jerárquico o de una autoridad pública, ¿sí? Eso no le exime de responsabilidad a un funcionario, el decir que está acatando órdenes, ¿sí? Inclusive, yo recuerdo que el típico ejemplo que nos pone Juan Antonio García Amado y algunos juristas españoles justamente es, si es que yo aplico la ponderación y uno de los derechos en conflicto es el derecho a la integridad, ¿se podría justificar la tortura con el fin de
precautelar el derecho a la vida de personas que se encuentran amenazadas por un terrorista? Pues bueno, la respuesta desde cierto sector de la doctrina es, bueno, los derechos en este caso son de igual jerarquía. Sin embargo, se puede establecer una jerarquía móvil, estableciendo una importancia prevaleciente de un derecho, ¿sí? Sacrificando el otro derecho. Dependería desde la perspectiva que lo veamos para ver si es que podríamos sacrificar uno de los dos derechos. En todo caso, yo considero que la protección que se ofrece a nivel internacional con respecto al derecho a la integridad es absoluta y no se justificaría ningún tipo de menoscabo, limitación o suspensión, como lo habíamos dicho anteriormente, ¿sí? En todo caso, miren ustedes en esta diapositiva, están referidos los artículos en los cuales se reconoce el derecho a la integridad en instrumentos de Naciones Unidas, el instrumento rector del sistema interamericano, que es la Convención. Tienen ustedes ahí los artículos que regulan este derecho. Y finalmente, Daniel O'Donnell, ¿no? Una de las voces más autorizadas en materia de derechos humanos, uno de los autores más citados, consultados por parte de los participantes de los concursos de derechos humanos, especialmente American University, pues nos dice que es el bien jurídico cuya protección se busca y que constituye el fin y objetivo primordial que instaura la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿sí? Pues parecería que existe una vinculación muy estrecha entre la prohibición de la tortura y el reconocimiento del derecho a la integridad personal. Hay autores que inclusive señalan que expresamente ciertos instrumentos no se reconoce el derecho a la integridad, sino más bien se establece la prohibición de la tortura, ¿sí? Implícitamente se estaría reconociendo el derecho a la integridad, ¿sí? Sin embargo, sí es importante tener en cuenta algo que ya les voy a comentar más adelante también. El derecho a la integridad no solamente implica la prohibición de la tortura, la prohibición de los malos tratos. El derecho a la integridad supone también otras posibilidades de afectación, ¿sí? Implica otro tipo de obligaciones de respeto y garantía que no solamente implican el no torturar o el no maltratar, ¿sí? Hay que mirar más allá de la prohibición de la tortura y de los malos tratos cuando se habla del derecho a la integridad personal, ¿sí? Vamos con lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte Interamericana en un caso peruano, ¿no? En 2015, lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos es algo que lo ha venido sosteniendo durante varias sentencias. Yo creo que esta es una sentencia ratificatoria de línea jurisprudencial, ¿sí? Es decir, y hay una línea jurisprudencial seguida por la Corte Interamericana durante varios años, y es incluir a la prohibición de la tortura y malos tratos como parte del dominio del jus cogens o jus cogens, ¿sí? Que es una norma imperativa de derecho internacional que no admite disposición en contrario. Entonces, ustedes tienen aquí una prohibición que ingresa en ese dominio del jus cogens. La integridad personal pertenece a ese núcleo duro de los derechos, ¿sí? Pertenece a ese dominio del jus cogens mediante el cual no se puede admitir disposición en contrario. Es absoluta e inderogable. Miren lo que dice el caso Quisipiliapa, Quisipilialaya, Vilca Poma versus Perú, sentencia de 23 de noviembre de 2015, en donde dice que la prohibición de la tortura es absoluta, es inderogable, aún en en las circunstancias más difíciles. Podemos estar en un conflicto armado, interno o internacional, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo. En ninguna circunstancia se justifica un acto de tortura. Entonces es importante que dentro del derecho a la integridad personal se reconozca el derecho a la prohibición de la tortura como parte de el jus cogens. Sí, es muy importante tener en cuenta eso. Prohibición de la tortura es parte del jus cogens. Vamos ahora con los elementos de la tortura
según la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Ustedes saben que hay dos convenciones internacionales que regulan lo relacionado con la tortura. La Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ¿sí? En el artículo 1 de la Convención de Naciones Unidas tienen ustedes una suerte de definición de lo que es la tortura. Y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en su artículo 2, tienen ustedes los elementos de la tortura, ¿sí? Es todo acto realizado intencionalmente. Aquí viene el elemento más importante de la tortura. Tiene que ser un acto realizado intencionalmente, ¿sí? Por medio del cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, ¿sí? ¿De qué tipo? Se preguntan algunos. Bueno, según la Convención de Naciones Unidas contra la tortura, debería ser severo, ¿sí? De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, debería ser intenso, ¿sí? No cualquier tipo de sufrimiento, sino aquel que es intenso, ¿sí? Y finalmente, ¿con qué fin? Con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin, ¿sí? Se puede utilizar la tortura y puede encuadrar, obviamente, en esta definición de la convención, ¿sí? Ojo que la Convención Interamericana contiene una última parte de la definición que es clave comprender. Mucha gente ha considerado que si es que no existe sufrimiento, pues no se puede hablar de tortura. Bueno, hay una salvedad. Si ustedes se fijan, se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad físico-mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. Esto es muy importante. Entonces, miren ustedes que la definición de la tortura, los elementos que contiene esta definición en el artículo 2 de la Convención Interamericana, ¿sí? Pues tiene una excepción. Tiene una excepción. Cuando se utiliza algún método para anular la personalidad de la víctima, aunque no haya provocado sufrimientos, ¿sí? Físicos o angustia psíquica, se puede considerar como tortura según la Convención Interamericana, ¿sí? Vamos terminando ya los elementos de la tortura según la doctrina. El mismo Daniel O'Donnell, el que citamos anteriormente, dice que la definición de tortura contiene 3 elementos, ¿sí? Por un lado, el elemento relativo a la identidad del sujeto activo, ¿sí? Tiene que ser un funcionario u otra persona a instigación, con consentimiento, aquiescencia o por mandato de un funcionario público. Un elemento objetivo, que son las penas o sufrimientos graves, y un elemento subjetivo, que es la intención de castigar o intimidar, ¿sí? Estas son los elementos de la tortura según la doctrina, ¿sí? Tienen ustedes entonces elementos de la tortura según la doctrina. Y finalmente vamos a ver cuáles son los elementos de la tortura en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ¿no? Es muy importante que ustedes vuelvan a revisar la sentencia que les referí al inicio de mi presentación. Esta sentencia de la integridad personal sobre los PPLs es súper interesante, es muy interesante. Analiza la situación en los centros de privación de libertad, ¿sí? Analiza el contexto de violencia que se vivió hace poco tiempo, ¿sí? Y yo creo que es muy importante que se lea también el párrafo 73. El párrafo 73 dice, básicamente la Corte Constitucional lo que hace es acoger el estándar interamericano, ¿sí? Cita, de hecho, varias sentencias de la Corte Interamericana y reitera que para que exista tortura, un acto tiene que ser intencional, causar sufrimientos severos, ¿sí?
y tiene que infringirse independientemente del propósito. Eso es lo que ha señalado la Corte Constitucional en el párrafo 73 de esta sentencia de 24 de marzo de 2021. ¿Sí? Es por si acaso la sentencia 365-18-JH/21 de 24 de marzo de 2021. ¿Sí? Para ir ya cerrando la presentación, es importante distinguir la tortura de los malos tratos. Lastimosamente, en las audiencias sobre habeas corpus yo he visto confundirse mucho estas dos categorías, ¿no? Por un lado está la tortura, por otro lado están los malos tratos. Por un lado está la tortura, por otro lado los tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿sí? No ha sido clara la distinción, ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia, ni en la normativa. Sin embargo, hay definiciones de lo que debe entenderse por tortura, mas no existe definiciones de lo que debe entenderse por maltrato o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y ahí viene la primera dificultad, ¿sí? Tampoco existen criterios objetivos para poder diferenciar estos conceptos. Parecería que el criterio diferenciador es la intensidad del sufrimiento. Si no se produce sufrimiento severo, intenso, grave, ¿sí? Estaríamos frente a un maltrato o trato cruel, inhumano, degradante. Si es que el sufrimiento se prueba que es severo, grave, obviamente con una pericia psicológica, médica, pues podríamos calificar al hecho como una tortura. Entonces, la clave está en el elemento relacionado con el sufrimiento causado, ¿sí? Y para cerrar, veamos lo que dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? En el caso de Botoy versus Surinam, en el caso de 19 comerciantes versus Colombia, en el caso BRP, BPC y otros versus Nicaragua, que es una sentencia reciente del año 2018. En esos tres casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Ha establecido también algo muy importante. La afectación al derecho a la integridad, sobre todo, se da en el entorno familiar, por ejemplo, en el caso de una desaparición forzada de personas, ¿sí? Las víctimas indirectas pueden sufrir afectación a su integridad personal cuando obviamente desconocen el paradero de la persona desaparecida y las autoridades pasivas no despliegan sus operativos para dar con el paradero de la persona desaparecida, ¿no? Entonces, sin duda, existe una afectación a la integridad personal de los familiares de las víctimas directas de violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Es lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y para cerrar, pues la Constitución de la República Ecuatoriana ha hecho muy bien, me parece que es un buen referente para la región, en ir más allá de la sola prohibición de la tortura y los malos tratos cuando reconoce y garantiza a las personas su derecho a la integridad personal. Ustedes tienen 4 letras dentro del numeral 3 del artículo 66, dentro de los derechos de libertad, que son, digamos, el equivalente a los derechos civiles, como se los conocía antes. En nuestra Constitución ecuatoriana ustedes tienen el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual, las 4 dimensiones a las que alude justamente la Corte Constitucional en su jurisprudencia, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, ¿sí? Pone especial énfasis aquí en la condena a la forma de violencia que tiene como afectados a las mujeres, niños, niñas, adolescentes, a los adultos mayores, personas con discapacidad, grupos de atención prioritaria en definitiva, ¿sí? Habla de la prohibición de la tortura, de la desaparición forzada y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y finalmente la prohibición, esto es muy importante, del uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos humanos, ¿sí? Esto obviamente en el CONA, en el Código de la Niñez y Adolescencia, lo tienen un poco más desarrollado y debería ser actualizado, sin duda, ¿no? Para que esté acorde a este estándar constitucional. Pero miren ustedes que dentro del derecho a la integridad también se prohíbe el uso del material genético y la experimentación científica que atente contra los derechos humanos. Ahora que estamos al menos en época de pandemia, produciendo nuevas vacunas, pues es muy importante tener en cuenta la prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atente contra los derechos humanos, ¿sí? Se puede, obviamente,
apoyar la experimentación científica, sin duda, pero sin atentar contra los derechos humanos, ¿sí? Con eso, pues yo estaré presto a responder cualquier tipo de pregunta, dependiendo del formato que siga mi estimado Damián en esta jornada. Muchísimas gracias por toda su atención. Excelente, estimado Selim. Muchísimas gracias a ti también por la ponencia, muy interesante. A continuación, le cedo la palabra a Kevin Freire, quien tiene levantada la mano para que pudiera formular su pregunta. Adelante, estimado. Qué gusto, doctor, poderle ver en este diplomado. Pues muchas gracias. Felicitarle primero. Y bueno, yo tenía una pregunta. En el último año, sobre todo, nos estamos viendo abocados a la virtualidad, al mundo digital, e incluso hay denuncias de personas que han sufrido daño a su integridad personal a través de los medios de las plataformas, ¿no es cierto? Que ha habido personas que han incentivado al suicidio, por ejemplo, desde las plataformas, o el hacerse daño, o incluso las dimensiones, ¿no? Estas 4 dimensiones, en su mayoría, por ejemplo, la agresión psicológica, la agresión moral, la agresión psíquica, desde estas plataformas. ¿Usted creería viable que en algún momento los tribunales, ¿no es cierto?, no solo la Corte Constitucional, sino también la Corte Interamericana, un poco se pronuncien sobre este tema? Porque tal vez el tema del derecho a la integridad personal se comience a vulnerar desde la virtualidad, y tal vez no hay mucho que se habla porque es algo nuevo. ¿Usted creería que los tribunales, los jueces deben empezar a tipificar esto, a regular esto, ¿no es cierto?, para que haya un análisis jurisprudencial de estas conductas y también se traiga un poco a contexto la virtualidad y no se dejen vacíos, porque de pronto es algo nuevo, y se pronuncien y no se estén, como actualmente se está dando, agresiones a la integridad personal desde las plataformas digitales? Felicitarle una vez más, doctor, y muchísimas gracias por el espacio. Sí, efectivamente, Kevin, un saludo muy cordial para ti y tu familia. Bueno, nosotros tenemos, sin duda, problemáticas nuevas, ¿sí? Producto de la cantidad de aplicaciones, plataformas digitales que se utilizan ahora. Las tecnologías de la información, comunicación han venido cambiando, desarrollándose, y a la par de eso se han generado múltiples problemáticas, ¿no? Que definitivamente no están reguladas, al menos en el caso ecuatoriano, ¿sí? Sin duda se queda corta la normativa ecuatoriana con respecto a estas problemáticas, y por lo tanto la respuesta que pueden dar las autoridades para proteger derechos que pueden resultar vulnerados por el mal uso de estas plataformas y aplicaciones, pues obviamente es una realidad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer? Primero, buscar tutela a nivel judicial mientras se reforma la normativa. El hecho de que no exista regulación por ahora, justamente respecto a las tecnologías de la información y la afectación de los derechos, no debería a los jueces, digamos, hacerles asumir una posición de no existe la normativa, por lo tanto no es posible tutelar sus derechos vulnerados, sino más bien tratar de ser creativos en cuanto a la interpretación, dar contenido a los derechos, actualizar los contenidos, adecuar los contenidos a los momentos actuales, ¿no? Me parece que ese es el reto que tendrían los jueces mientras se cuenta con una regulación. Miren lo que está pasando en México. En México tienen una publicación muy interesante que les invito a revisar sobre el uso de las nuevas tecnologías y los derechos humanos, ¿sí? Es una publicación que data de 2016, ¿no? Parecería que México se ha venido preparando mucho en esta temática, ¿sí? Y hay un artículo, hay varios artículos, pero hay uno en particular que le recomiendo, que es la medición del impacto de Internet sobre los derechos humanos, de Claudio Ruiz y Gisela Pérez de Hacha, ¿no? Muy, muy interesante, ¿sí? Miren, inclusive acá van a tener una problemática muy bien analizada, que es sobre la privacidad y datos personales en Internet. Ahora tenemos nosotros, hace poquitos días, una ley de protección de datos personales que sin duda va a ofrecer algo de protección con respecto a los datos personales que pueden resultar expuestos con las tecnologías de la información, ¿no? Entonces,
Ojalá que se pueda trabajar en normativa, ¿sí? Que se pueda entender la red compartida, el Big Data mejor, para que justamente se puedan analizar los escenarios de vulneración que se pueden presentar. Hola. No, no, no. A ver, escúchame, José Antonio, deja. Pero escúchame, mi amor bella. Sí, entonces, tienen ustedes importantes retos, ¿no? Tienen ustedes importantes retos en esta materia, pero sin duda el referente mexicano yo creo que va a ser muy importante al momento de establecer cuáles son los desafíos que tienen que asumir los gobiernos, ¿sí? Para asegurar la libertad de expresión, ¿sí? Asegurar el libre flujo de la información en el entorno digital, pero sin exponer a los usuarios a violaciones de sus derechos humanos. Entonces, ese es el reto enorme. Ojalá que la próxima Asamblea Nacional en el Ecuador, que acaba de posesionarse, pues puedan discutir estos temas y actualizar el ordenamiento jurídico en cuanto a lo que tiene que ver con las aplicaciones, plataformas en esta era de la virtualidad. Muy bien, Salim. Muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Luz Rojas. Le escuchamos, Luz. Sí, buenas noches, doctor. Yo quería consultar sobre el estándar de prueba en caso de la experimentación científica, por ejemplo. Cuando esta no recae sobre un grupo específico, sino sobre un colectivo de manera difusa. Vemos, por ejemplo, que ahora hay muchos cuestionamientos contra la industria farmacéutica, ¿no? Hay muchos pacientes que dicen que muchos de los medicamentos que se les prescribieron les han causado otros daños colaterales, pero no tienen cómo probarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el estándar probatorio, digamos, en el sistema interamericano o ante el sistema universal de derechos humanos para que estas personas se puedan tener alguna respuesta, ¿no? Y tomando en cuenta también que ellas no cuentan con los medios, digamos, con medios científicos, con medios tecnológicos, como para probar que sus casos, o bueno, digamos, que sus casos son ciertos, ¿no? O sea, quienes cuentan, digamos, con toda esta infraestructura probatoria es la misma industria farmacéutica, ¿no? Pero ella, bueno, obviamente nunca va a ir contra sí misma, ¿no? Esta era mi pregunta. Muchas gracias. Muy interesante, Luz. Un gusto saludarle y gracias por la interesantísima pregunta que usted me formula. ¿Sabe qué? Bueno, primero yo creo que lo primordial sería comprender cuál es el alcance, el significado de la experimentación científica, ¿no? Y usted tiene ahí varios métodos que se emplean por los investigadores, ¿sí? Sobre todo en las ciencias duras, ¿no? Para poner a prueba sus teorías, ¿sí? Usted comprenderá que al menos la rigurosidad en el campo médico implica el que todo esté respaldado con evidencia, ¿sí? Y esa evidencia obviamente se logra luego de una fase experimental. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos tenido en el momento en que hemos escuchado sobre la producción de las vacunas? Que han experimentado primero con animales y luego con humanos, ¿sí? Y sin duda, en medio de esa fase experimental se pueden producir daños en las personas y alguien tiene que responder por esos daños, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que los gobiernos no pueden ser contemplativos. Mire lo que pasa lastimosamente acá en nuestro país. Yo creo que existe poco apoyo a la investigación y cuando se realiza, digamos, una actividad investigativa, pues lastimosamente no se establecen protocolos claros para atribuir responsabilidad. Entonces, el gobierno no puede ser contemplativo frente a las fases de experimentación. Tiene que hacer responsables, obviamente, a las universidades, a las farmacéuticas, cuando están desplegando toda esa labor experimental, ¿no? Sin duda, la experimentación es la principal vía de comprobación del conocimiento hipotético de los científicos. Nadie duda eso, ¿sí? Eso determina si una teoría es válida o inválida. Nadie discute eso. Pero sin lugar a dudas, sí se necesita establecer claras
líneas de responsabilidad, ¿sí? Para que pueda atribuirse responsabilidad y el estándar probatorio pueda hacerse efectivo el momento en que yo quiera entablar alguna acción judicial contra una farmacéutica o contra algún investigador, algún científico que haya desarrollado alguna línea de investigación. Lastimosamente, y yo creo que uno de los retos también es que en nuestros países, en la formación en derecho, ya pongamos atención al derecho probatorio, Luz. No sé si es que, ¿usted es de Perú, de Bolivia? Ajá. Sí, profesor, yo soy de Perú. Sí, de Perú, sí, mucho gusto. Entonces, no sé qué tan desarrollado está en Perú el derecho probatorio, pero sabe que acá en el Ecuador, por ejemplo, el derecho probatorio es uno de los ámbitos del derecho más marginales, ¿no? En cuanto a su estudio. Al punto que usted no tiene una materia en pregrado de derecho probatorio, yo no he visto en ninguna carrera de derecho el derecho probatorio, y no existe oferta de maestría sobre el derecho probatorio, y sobre todo el derecho probatorio aplicado al ámbito científico, pues efectivamente no ha tenido mucha relevancia como para que sea estudiado, ¿no? Entonces yo creo que el reto es ese también. Por un lado, establecer claras responsabilidades, ¿sí? Y por otro lado, un estándar probatorio al desarrollar adecuadas reglas sobre el derecho probatorio. En un proceso judicial, por ejemplo, es súper importante las etapas del ite probatorio, ¿no? Las etapas del ite probatorio. Entonces, en este caso, debería abrirse la posibilidad para que en cada una de esas etapas se puedan introducir medios de prueba, se los pueda practicar y así se pueda atribuir responsabilidad a quien no haya cumplido con los distintos protocolos, digamos, que se tenían que haber seguido. Alguien tiene que responder, alguna autoridad pública tendrá que responder, por ejemplo, por haber conferido una autorización para una investigación. Y también, por otro lado, la responsabilidad podría ser también atribuida al investigador, ¿no? Entonces, yo creo que es un reto pendiente, al menos acá en el Ecuador todavía no existe mayor desarrollo sobre ese tema. Ok, estimado Salim, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por la ponencia. Estamos ya sobre el tiempo, así que vamos a dar por finalizadas las preguntas en relación con esta exposición. Pues te cedo la palabra para que pudieras despedirte de esta audiencia. Sí, bueno, primero, muchísimas gracias a ti, Damián. Gracias a Latin Juris por esta invitación que me han extendido. Un gusto también, gracias Kevin y Luz por las interesantes preguntas que me han formulado, y a todos ustedes, gracias por la atención. Estoy a las órdenes para cualquier inquietud en adelante. Le deseo éxitos a David, a Gonzalo en sus ponencias, un saludo muy cordial, y que sea una jornada provechosa para todos. Muchísimas gracias, estimado Salim, una vez más.